Nos va a acompañar el doctor Jaime Fernando Dávila Villarreal. El doctor Jaime Fernando es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialidad en oftalmología por la Universidad del Hospital Universitario, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, su especialidad en retina médica quirúrgica en la Universidad de Guadalajara. El doctor Carlos Azuara, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, posgrado en oftalmología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿sí? Es su especialidad también en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor Manuel de Alba Castilla, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, posgrado también en el Instituto Tecnológico de Estudios del TEC de Monterrey, su especialidad de retina médica y quirúrgica en la UNAM. Los tres comparten, son miembros de la Asociación Mexicana de Retina, miembros de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, miembros del Colegio de Oftalmología de Nuevo León, de la Asociación de Retina del Noreste, certificados por el Consejo de Oftalmología. Pues les damos la bienvenida y un aplauso para nuestros compañeros médicos. Buenas noches, agradecemos la invitación a esta sociedad y en especial al doctor Abraham Tamés, a la doctora Lupita Ortiz, al doctor Luis Oliveros, ¿verdad? Y pues estamos muy congratulados de estar aquí con ustedes. A ver si nos es de buena utilidad lo poquito aquí que les vamos a presentar, y nos sentamos en la comodidad de interactuar para preguntas o comentarios, ¿verdad? Estamos con mucho gusto de platicar, ¿ok? ¿Por qué hablar de la retinopatía diabética? ¿Por qué hablar de este tema? ¿Qué importancia tiene? Si hacemos un poquito ahorita vamos a platicar de las estadísticas brevemente y de algunos datos duros que tenemos como en nuestra sociedad. Pero si hacemos un poquito de memoria o un poquito pensar qué porcentaje de nuestras consultas o qué porcentaje de nuestro trabajo diario está relacionado con pacientes diabéticos, yo creo que de ahí rápidamente vemos la importancia o vemos la trascendencia de la buena atención o de la percepción correcta, ¿verdad?, de la atención del paciente diabético. Pues vamos a empezar, ¿sí? ¿Perdón? ¿Acá? Ok. Bueno, yo soy el doctor Carlos Azuara. Me toca empezar hablar un poquito de la introducción, estadística, un poquito de datos interesantes, ¿verdad? Y enseguida va a estar, ahorita les platico, el doctor Manuel de Alba, y terminará con el tratamiento el doctor Jaime David. La siguiente, por favor. Si hablamos de la epidemiología, pues la diabetes es un problema de salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la causa número 1 de pérdida visual en la edad productiva a nivel mundial. Se calculaba que en el año 2015 había 415 millones de diabéticos en el mundo, casi la proporción de un diabético por cada 11 habitantes de la población mundial. Se cree, de hecho se considera una epidemia, porque para el año 2040 se cree que va a aumentar la proporción a 1 de cada 10 habitantes, llegando casi a 650 millones de diabéticos. Y pues todo esto lo determina por el envejecimiento de la población, la herencia, pues la mayor expectativa de vida y los malos hábitos que tenemos, ¿verdad?, de vida, y el sedentarismo. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de México, sí, brevemente. La última encuesta nacional de salud, el ENSANUD del 2016, nos dice que tenemos en México una prevalencia del 9.4% de diabéticos en nuestra población, ¿sí?
Debido a esto, la cantidad de recursos que nos toma del presupuesto para la atención de salud en el país, es un problema de salud pública, ya que tenemos prácticamente de 12 a 14 millones de diabéticos en nuestro país. La prevalencia por grupos de edad es mayor, es un dato muy interesante, ahorita lo vamos a ver, cómo los pacientes en la población mayor de 50 años, ya estamos hablando casi un 22, un 23% de la población que son diabéticos. La siguiente, por favor. Lo interesante, bueno, se modificó un poquito ahí. Lo interesante que nos toca ver a nosotros como especialistas en oftalmología o en enfermedades de la retina es que casi el 90% de los diabéticos acuden a sus consultas regularmente, tienen atención médica y según ellos entienden y según entendemos como médicos están siendo atendidos. Sin embargo, las complicaciones las tenemos. Ahorita vamos a ver cómo está el asunto ahí. La queja más frecuente, según el ENSANUD, es que el paciente se queja de alteración de su visión, el diabético. La queja más común es el 54% de los pacientes se quejan de mala visión. Por el contrario, ahí en el recuadro blanco vemos que solamente el 13% de los pacientes diabéticos han sido revisados oftalmológicamente. Son datos que se contraponen, ¿verdad? A pesar de que el 90% acuden a consulta, solamente el 13% de los pacientes diabéticos tienen valoraciones oftalmológicas. De esos, el 6% solamente han tenido tratamientos, vamos a decir un tratamiento con láser, y cirugía el 3%. O sea, son datos, el dato interesante aquí es que la cobertura o la atención oftalmológica de los pacientes está lejísimos de ser la óptima. Y hay un detalle muy interesante, el 46% de los pacientes diabéticos no tiene medidas de prevención. Ahí es donde debemos de trabajar en conjunto, porque el paciente que nos llega, ahorita les voy a poner un ejemplo, un caso clínico muy breve, pero al paciente tenemos que modificar la atención, tenemos que atenderlo antes. La siguiente, por favor. Bueno, en resumen, en México tenemos casi 120 millones de población, tenemos 14 millones de diabéticos, el 14.5% de los diabéticos entre 20 y 5, mayores de 20 años, el 14.5% de la población es diabética. Pero cuando nos vamos a mayores de 50 años, estamos hablando casi un 23% de la población es diabética. Estos datos son duros, pero vean los que siguen. En Nuevo León, la que sigue, por favor. En Nuevo León tenemos casi arriba de 5 millones 100 mil gentes. Entonces, derivando las estadísticas a Nuevo León, tenemos casi medio millón de diabéticos en Nuevo León. Y por edades mayores de 20 años tenemos casi 70 mil diabéticos en Nuevo León. Bueno, tenemos medio millón de diabéticos, pero volvemos a que arriba de 50 años estamos hablando ya casi un tercio de los adultos mayores de 50 años son diabéticos. La que sigue, por favor. Qué amable, gracias. Nosotros, haciendo un universo más chiquito, tenemos una muestra cerrada en nuestra institución, que son pacientes urbanos con acceso fácil a los servicios médicos. Muestreamos 800 pacientes. De ahí nos dimos cuenta, son datos duros, que el 20% de los pacientes ni siquiera se conocen diabéticos, ¿sí? Y un dato muy interesante
que ahorita van a ver por qué tiene tanta relevancia, es que el tiempo de evolución con la diabetes es un factor de detrimento enorme. El 25% de los pacientes muestreados, que es una muestra bastante grande, tienen más de 15 años con la diabetes. Es muy interesante, ¿sí? O sea, en una muestra de 800 pacientes, una cuarta parte de ellos son diabéticos de más de 15 años. Y miren el dato de abajo. El 47% de los pacientes de más de 15 años en la muestra que tenemos nunca han sido revisados por un oftalmólogo dentro de la institución o fuera de la institución. Son datos muy duros, ¿eh? O sea, un paciente que tiene 20 años de diabético, 15 años de diabetes, nunca ha sido revisado por un oftalmólogo. Y esto es en una institución, en una muestra que nosotros la hicimos, en un área urbana y pacientes que tienen acceso fácil a un servicio médico, ¿verdad? Digo, la que sigue, por favor. Modificamos la, ¿verdad? Bueno, permítame. Un segundito nada más. Disculpen, es que traemos varias presentaciones y no vamos a tener ahí la diapositiva, pero se los quiero comentar porque es muy importante. No, está bien. Lo que pasa es ya falta una, es que traía un caso clínico. O si se puede, sí me gustaría. Nomás déjame. No la podemos conectar. A ver si se puede conectar. Que nos pasen esta, por favor. ¿Hay una forma que puedas poner la mía de mientras? Mira, Manuel. Poner este dispositivo. Una disculpa, un minutito nada más. ¿Sí? Faltan dos transparencias nada más. ¿Qué implica? La pregunta ahí es, ¿qué implica tener un paciente diabético de larga evolución, o sea, mayor de 15 años? ¿Sí? Fíjense, esto es para tomar nota. Aunque el paciente está asintomático, generalmente, ¿verdad? El 60% de los pacientes diabéticos, 6 de cada 10, ¿sí? Tienen retinopatía diabética. El paciente está asintomático. Y de esos pacientes que tienen ya retinopatía diabética, ¿sí? De ese 60%, el 40%, o sea, de esos 10 pacientes que ya que tienen, o sea, con retinopatía diabética, 4 de esos 10 pacientes tienen lo que se llama una retinopatía de alto riesgo. Ahorita los va a comentar Manuel. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Son pacientes que si no se atienden en los siguientes 6 a 12 meses, caen en lo que se llama o en un daño irreversible o en un daño severo en compromiso visual, que generalmente es irreversible. ¿Sí? Es un dato muy duro, ¿verdad? Pero tenemos casi, les digo, de los pacientes de 15 años en la institución, el 47% nunca han sido revisados por un oftalmólogo. Y de esos pacientes, el 60%, no quiero imaginarme cómo estamos donde hay menos acceso a los servicios de salud, el 60% son pacientes que tienen retinopatía diabética. Y de esos casi la mitad son pacientes que tienen alto riesgo. Estamos hablando de los que tienen más de 15 años. Entonces, ahorita el doctor de Alba nos va a decir la clasificación o en qué consiste la retinopatía de alto riesgo, la fisiopatología. Nos va a hablar quizás un poquito de la memoria metabólica y luego pasar a la cuestión del tratamiento.
tengo un caso muy bonito, muy descriptivo. ¿Se podrá? ¿Se va a poder, Javier? ¿El caso? ¿No? Bueno, a lo mejor al final se los ponemos. Pero miren, es una mujer de 52 años, ¿sí? Con diabetes de 20 años, tratada con insulina. Con glicemia, la última glicemia reportada de la paciente tiene 120 y la paciente está asintomática. ¿Sí? Me moviste aquí. Les platicaba ahorita que se hizo un muestreo de pacientes, se llegó casi a 800 pacientes. Bueno, de esos pacientes llegamos a agarrar pacientes que estaban sentados en la sala de espera, que se sabían diabéticos, pero asintomáticos. Por ejemplo, esta mujer de 52 años. No se puede conectar. ¿No? Que trae imágenes y todo, está muy padre. ¿Sí? Un paciente de 52 años, 20 años con la diabetes, ve perfectamente bien. La paciente no iba a la consulta, la agarramos sentadita en la sala, en la sala de espera. Su visión del 100%. La revisamos y es una paciente con una retinopatía de alto riesgo, de los que les platico que dentro de si no se atienden los siguientes 6 a 12 meses, va a caer en pérdida visual severa. El problema es que así tenemos casi un 50% de los pacientes si hacemos un corte en los que tienen 15 años o más. Entonces tenemos un problema bien severo de desatención de los pacientes. Por eso la importancia o el grado de... ¿Se puede? No. Es una sola diapositiva lo que falta, pero está muy descriptiva. Sí me gustaría si la podemos ver. ¿No? ¿No quiere? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo sabe? Es el caso que les platicaba. Es una mujer de 52 años, les digo, nos la encontramos sentadita en la sala de espera de la clínica. Ni siquiera estaba contemplada para ser revisada esa paciente, ¿verdad? 20 años con la diabetes, tratada con insulina, glicemia de 120, ya está asintomática. Su capacidad visual es de 20/20, 100% de visión. Lo interesante está ahí en azul, es una paciente asintomática, captada en un programa de detección. La paciente no iba a revisarse ella, andaba en otra cosa, y aparentemente controlada, y nunca había sido revisada oftalmológicamente. Volvamos al caso. Miren la imagen, la paciente, el fondo de ojo, el centro de la retina, la mácula está sin edema, está sin afectación, por eso su capacidad visual es del 100%. Sin embargo, fuera de la mácula, fuera del centro,
tiene en la angiografía en la parte inferior. Sí, se ven áreas no perfundidas, áreas donde no hay, donde la fluoresceína, o sea, la perfusión es muy mala, ¿sí? Todo lo que implica hacer muestreos de pacientes como ella, ¿sí? Esta paciente, si no se trataba en los siguientes 12 meses, iba a caer a visiones de un 5 o un 10%, pacientes con ceguera legal. Entonces, esa es la importancia de trabajar juntos, de armar estrategias para poder darles atención a los pacientes. Cuando el paciente llega a la consulta porque ya le bajó la visión, ya es tarde, ¿sí? Vamos a continuar porque ya me excedí un poquito en el tiempo, disculpe. Buenas noches. Voy a seguir un poquito con la parte de la evaluación oftalmológica en pacientes con diabetes. Las causas más comunes de la consulta en primer nivel son la diabetes con complicaciones oftalmológicas, el glaucoma, la catarata, el ojo rojo y las cosas laborales, traumas. Vamos a enfocarnos un poquito en lo de la diabetes, que es lo que hemos estado platicando. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Es hacer una revisión de los conceptos clínicos, diagnósticos y algo terapéuticos que se pueden aplicar en primer nivel y en qué momento tenemos que tener los criterios de referencia para un segundo nivel. La retinopatía diabética básicamente se trata de una enfermedad vascular donde el problema ocular está siendo una complicación del malestar de toda la vasculatura y la irrigación del oxígeno en todo el cuerpo. Las lesiones microvasculares típicas que se van a encontrar son microaneurismas, exudados, hemorragias, manchas algodonosas, lo que le llamamos arrosareamiento venoso, los neovasos y ya las etapas tardías del tejido fibroso. Por ejemplo, aquí vemos una retina normal, donde la vasculatura se ve perfectamente normal, la coloración de la retina se ve bien, y pues esta persona, así deberíamos de tener toda la retina. Los primeros cambios de una retinopatía diabética no proliferativa, generalmente podemos encontrar múltiples microaneurismas, que son las pequeñas manchitas que vamos viendo pegadas a los vasos, así como exudados duros, que a diferencia de los exudados blandos, que son los que vemos en la retinopatía hipertensiva, los exudados duros pueden ir acompañados de un acúmulo de líquido, que es lo que le conocemos como edema macular. Conforme va avanzando la retinopatía no proliferativa, van ocurriendo hemorragias, pero ya en más espacios de la retina. Esta persona, por ejemplo, este es un estudio que nos ayuda mucho en la vasculatura retiniana, que es la angiografía de retina en la que se inyecta un colorante y luego vemos unas fotos al fondo de ojo y podemos detectar zonas que no están recibiendo suficiente perfusión o la presencia de neovasos que implican ya una retinopatía diabética proliferativa o de etapas más tardías. Por ejemplo, este paciente lo podemos ver, este paciente B2020, como mencionaba el doctor, y ya tiene varias alteraciones aparentemente no proliferativas, sin embargo no se ve una retinopatía muy avanzada clínicamente. Cuando realizamos un estudio podemos ver unas zonas donde no tienen oxígeno, todas estas zonas no tienen perfusión y al no haber perfusión empieza un círculo vicioso en el que se secretan ciertos factores que implican más falta de perfusión y que va empeorando la enfermedad. El ojo izquierdo de este paciente incluso se presenta con mucho más áreas sin perfusión y esta persona sigue viendo muy bien. Otra presencia de hallazgos es el edema macular, que es la principal causa de baja visual de la capacidad visual fina de los pacientes. Entonces a veces este es como el equivalente a cuando el riñón empieza a fallar y se empiezan a hinchar, pues aquí la parte central de la visión se empieza a hinchar y hay una baja visual.
Y luego existe la presencia de los neovasos, que esto ya nos implica que ya pasó de ser no proliferativa a proliferativa. Y esos neovasos se pueden reventar y empiezan las hemorragias. Y esta persona traía una etapa tardía de la retinopatía, pero sigue viendo muy bien. ¿Por qué? Porque la parte central no está afectada. Aquí todo sigue bien. Y luego, por ejemplo, aquí ya de repente puede bajarle la visión súbitamente porque el sangrado ya está estorbando en la parte central. Otros hallazgos que apenas con los estudios ya de angiografía podemos detectar son las isquemias severas, y este paciente pues ya va, a lo mejor no trae sangrados, no trae desprendimiento de retina, pero trae una retinopatía muy avanzada. Entonces, la idea es tratar de detectar a los pacientes a más tardar las etapas de acá y evitar llegar a etapas ya con neovascularización que puedan llevar a sangrados y a desprendimientos de retina. Aquí ya son neovasos mucho más extensos, ya es una retinopatía de alto riesgo, hasta el grado que ya puede haber desprendimientos de retina o hemorragias masivas que ya el tratamiento tiene que ser quirúrgico y con un pronóstico mucho más reservado. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Es que la retinopatía suele estar presente al momento del diagnóstico. Es la primera causa de ceguera reversible en la población y genera un alto costo a nivel México, implica casi aproximadamente el 5% del presupuesto. Las complicaciones ya deben de ser tratadas con láser o cirugías, o ahorita van a hablar un poquito más de eso. La prevención primaria pues debe ser tratar de detectar el alcoholismo, el tabaquismo, el sedentarismo y la alimentación. Y en los factores de riesgo secundarios podemos hablar de que hay que estar o hacer una buena interrogación en cuál es el estado del control metabólico total, de la antigüedad que trae el paciente con la diabetes, porque del embarazo, dislipidemia o otras enfermedades asociadas al mismo tiempo. Hay una relación directa de la gravedad de la retinopatía y el tiempo de evolución. Los pacientes que no tienen retinopatía tienen menos de un 1% de pérdida visual en los primeros años. Cuando tenemos un paciente con diabetes tipo 1, se debe de enviar al oftalmólogo, aunque no presente síntomas, 5 años posterior al diagnóstico, y después debe estar siendo revisado cada año. Y si la diabetes se inició ya en etapa de pubertad, se debe de enviar al oftalmólogo a los 3 años de haberse realizado el diagnóstico. Cuando tenemos un paciente con diabetes tipo 2, lo ideal es enviarlo en el momento del diagnóstico y ya posteriormente revisión cada año. Y en embarazadas va a depender del grado de diabetes gestacional y también de los factores preexistentes en la paciente. Entonces, en un paciente que trae diabetes gestacional pero no trae retinopatía diabética, lo ideal es revisarla cada 3 meses de los ojos, y cuando trae retinopatía sería cada mes. Entonces, la detección que podemos hacer en primer nivel son fotos del fondo de ojo, como hay varias cámaras no midriáticas, ya que la oftalmoscopía directa realmente tiene poca sensibilidad y arroja poca información, y ya en un segundo nivel podemos hacer una oftalmoscopía indirecta, así como las revisiones bajo lámpara de hendidura y estudios un poquito más elaborados como la angiografía. La detección masiva es algo que a través de telemedicina puede ayudar bastante, pero sí se tiene que tener un muy buen sistema de referencia. O sea, en primer nivel, ¿qué podemos hacer? Hacer una historia clínica para tratar de detectar factores de riesgo, como decíamos, así como en un segundo nivel ya debemos de inmediatamente detectar síntomas como baja de visual, súbita o progresiva, que sí es indolora o el paciente le dolió. Y muchas veces se refieren, cuando ya traen sangrados, a que ven manchas, moscas o ramas. Entonces la exploración debe ser, ya debemos ir tomando, aquí hay un algoritmo de detección. Cuando el paciente trae diabetes pero no trae retinopatía, o trae retinopatía no proliferativa leve, debemos de tener una revisión anual. Cuando trae moderada, la revisión debe ser
anual o semestral y puede seguir el seguimiento a través de primer nivel con fotos de fondo de ojo. Y ya cuando estamos hablando de una retinopatía no proliferativa, de etapas de severa, muy severa o las etapas de proliferativa temprana, ya esto implica un seguimiento en segundo nivel para ver si son candidatos a tratamiento con láser o antiangiogénicos. Y ya en etapas tardías, pues ya implica cirugía y una atención en tercer nivel. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, a mí me tocó hablar acerca del tratamiento. Es una, digamos, parte compleja de poder hacer entender al paciente que realmente está enfermo, porque muchas veces nos encontramos con la retina en su periferia toda desprendida y sin embargo el centro de visión está sano. Llegan a ver el 100% de visión y cómo explicarle que después de la cirugía muy probablemente le baja la visión. Entonces, sí es un reto para nosotros tratar sobre todo el grado de complicaciones que vemos aquí en México y cuando a veces no nos podemos poner de acuerdo entre todos, porque digo, a fin de cuentas es un tratamiento conjunto y todos tenemos que colaborar para la mejor atención de los pacientes y pues evitar las complicaciones o pérdida de visual que en nuestro caso nos toca, ¿no? Como le decía, el tratamiento debe ser preventivo, se debe de manejar en forma multidisciplinaria, no solamente con el control metabólico de la glicemia es importante, sino ustedes más que nosotros saben que el hacer ejercicio disminuye los valores de glicemia y el daño endotelial, que a fin de cuentas es nuestro órgano más grande de todo nuestro cuerpo, el endotelio, que es digo, que se afecta junto con los pericitos. Entonces, otra de las partes también importantes que muchas veces no ponemos o no nos damos la parte valiosa de esto es el aporte nutricional. Digo, muchas veces no sabemos todas las calorías que nos consumimos en el día y así como la pérdida de calorías que tenemos con el ejercicio. Entonces, sí debe ser un tratamiento conjunto, ¿no? Y pues las interconsultas con otros departamentos, nefrología, cardiología, neurología, inclusive psiquiatría, porque muchos pacientes no aceptan que son diabéticos, entonces es importante hacerlos entender y que deben de modificar su vida diaria, su comportamiento diario, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando existe ya un daño visual o cuando nosotros clasificamos? Es muy importante para nosotros clasificar, como lo decía el doctor de Alba, la retinopatía diabética, porque depende mucho también de la etapa en que encontremos a los pacientes y sobre todo la expectativa visual que puedan llegar a tener. Entonces, cuando vemos un paciente con una retinopatía leve, la progresión a un año de retinopatía diabética es el 1%. Sin embargo, a 5 años ya es del 14%. Cuando encontramos a un paciente en etapas moderadas no proliferativas, a un año se incrementa ya a un 27, casi 30%, a 5 años un 33%. Cuando encontramos, cuando encontramos a un paciente en etapas severas, ya el riesgo de progresión ya es un 35% aproximadamente un año y a 5 años es aproximadamente un 55%. Cuando tenemos una retinopatía muy severa, a un año es del 45% y a 5 años la mayoría, el 75% de todos los pacientes se convierte en proliferativa. Entonces, digo, bueno, el tratamiento en cuanto a lo que se refiere oftalmológicamente, debemos nosotros como retinólogos evitar la progresión, ¿sí?, de la retinopatía diabética. Digo, si no se habla adecuadamente con el paciente, si no se explica, si no se maneja multidisciplinariamente, o sabemos perfectamente que va a progresar, digo, es parte de la enfermedad, ¿no? Entonces, el objetivo secundario va a ser mejorar la capacidad visual del paciente para tratar de mejorar su función visual. Y existen, digo, básicamente tres
tratamientos, dependiendo del caso es como los utilizamos, o inclusive en muchas ocasiones lo utilizamos conjunto. Sin embargo, el que sigue vigente, que es el gol estándar para todos nosotros, es la fotocoagulación panretiniana. Ahorita les vamos a enseñar unos ejemplos, pero también existen, en el caso, como explicaba el doctor de Alba, la principal causa de baja visual en los pacientes que independientemente del estadio en el que se encuentran, es el edema macular. Entonces, para el edema macular, actualmente los antiangiogénicos son los que nos ayudan a disminuir, junto con otras sustancias que también son unos esteroides intraoculares, nos ayudan a disminuir el flujo o el aumento de líquido en la mácula. Y digo, lo que no queremos es ya tener una retinopatía muy severa o proliferativa o vitreoproliferativa y que se desencadene en una cirugía. El del lado derecho es una geografía con fluoresceína normal. Digo, aquí sobre todo les traje el ejemplo para que vean cómo se debe de teñir las capas de la retina. Debe de ser un moteado difuso, grisáceo, y sin embargo en el paciente que se encuentra de su lado izquierdo, ya vemos, como lo decían los doctores anteriormente, sus áreas de no perfusión. Lo que, bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi internado y mi servicio social, a mí ya me gustaba oftalmología, entonces trataba de ver los fondos de ojo de todos los pacientes, ¿no? Sin embargo, pues lo único que contábamos era con el oftalmoscopio directo. Digo, es muy poquito. Esta imagen nos da mucha referencia y todavía falta de todo lo que es el campo de la retina. No solamente es el nervio óptico, que es lo único que alcanzamos a ver con el oftalmoscopio directo, y nos estamos perdiendo muchas áreas de la retina donde ya puede haber un grado mayor de afectación. En este caso, se observan unas venitas anormales, eso es una neovascularización del nervio óptico, es como empiezan la mayoría de los pacientes, o podemos tener también unas proliferaciones fibrovasculares, que ahí empieza a haber un desprendimiento de retina y hemorragias en el vítreo y en la retina. Y después, lo único que podemos alcanzar a ver son esos neovasculares. Esto es lo que normalmente hacemos en la mayoría de los pacientes, darle láser. ¿Para qué nos sirve el láser? Una de las funciones principales del láser es evitar la pérdida de visión, y la otra es tratar de mejorar la circulación, tratar de disminuir los factores o el círculo vicioso que comentaba el doctor de Alba acerca de las zonas de no perfusión de la retina. Liberan factores proangiogénicos, y a su vez estos factores proangiogénicos son de muy mala calidad y tienen una fuga de sangre, y eso se conoce como hemorragia vítrea, o junto con las proliferaciones que se desarrollan, se forman por medio de fibroblastos pequeñas membranas en la retina, que a fin de cuentas se va a desprender la retina por la misma contracción que existe de esas mismas membranas. Esto está, digo, prácticamente recién dado el láser, así se ven, ¿sí? Y estas son las huellas de cicatrización que vemos con el tiempo, ¿no? La pérdida de visión, como les comentábamos, es por el edema macular que sucede, sobre todo en los pacientes. Básicamente lo debemos de catalogar de forma sencilla como leve, moderado y severo, en el cual en la fobia, ¿sí? En el leve pues está alejado, no existe tanto acercamiento del edema de la retina. En el moderado ya empieza a haber un poquito de acercamiento hacia la fobia, y en el severo pues ya tenemos una afectación que evidentemente este paciente, como decía el doctor Azuara, ya es ciego legalmente. Lo que les explicaba también de los antiangiogénicos son fármacos o medicamentos que inyectamos a través de la capa vascular de la retina y nos ayudan tanto para retinopatía proliferativa como para los casos de edema macular. Esta tabla más o menos nos hace referencia a lo que nos explicaba el doctor de Alba, de
o qué tanto ver a nuestros pacientes con cierto grado o dependiendo de la clasificación de la retinopatía es como debemos de darle el seguimiento, ¿no? Nuestro medio debemos de hacerlo, digo, un poquito más estricto este seguimiento, y también una de las cosas que nos indican los estudios, sobre todo pues en Estados Unidos, es que debemos darle láser cuando ya existe proliferación o una retinopatía proliferativa de alto riesgo, donde ya existen mucho riesgo de que sangre el paciente, pero digo, en nuestro medio no es así. Debemos de anticiparnos a que don Juan de San Cristóbal de las Casas ya no nos visite, y pues evidentemente el grado de avance de la retinopatía diabética pues va a avanzar, ¿no? Estas son las proliferaciones que les comentaba. Aquí este paciente digo, prácticamente tiene casi el 100% de visión porque no está afectando la mácula o la zona foveal de la retina. Sin embargo, ya empieza a haber proliferaciones a pesar de que tiene láser. Entonces, por eso es el manejo multidisciplinario. Y ya cuando vemos estos casos, en su lado derecho es una hemorragia vítrea, así ven, y en el ojo izquierdo es una hemorragia preretiniana en la cual se encuentra entre las capas de la hialoides posterior y la retina, y evidentemente la afectación visual por estar involucrando la zona de mejor visión, pues es prácticamente nula, ¿no? Nada más tienen su campo periférico, y sin embargo en el campo periférico tienen isquemia, entonces es muy baja la visión que tienen. Y cuando ya son estos casos muy severos, existen formas actualmente de tratarlo. Ya tenemos una muy buena tecnología que nos permite hacer cirugías de mínima invasión con casos muy severos. Entonces, utilizamos, hay básicamente 3, 4 máquinas, el cual nos permite hacer una cirugía de catarata y cirugía de retina, y actualmente ya cada vez migramos a calibres más pequeños, que son menos de 1 milímetro, lo que nos permite hacer la cirugía de mínima invasión. Les traigo un video, digo, esto es muy importante porque es un doctor, ¿sí?, de Ciudad Mante, no vamos a decir nombres, pero es un doctor de Ciudad Mante, amigo del doctor Azuara, en el cual en el ojo derecho, digo, prácticamente, aparentemente no teníamos ninguna complicación, y sin embargo en el izquierdo teníamos una retinopatía vitreoproliferativa. Estos son unos medios como si fuera la laparoscopía, ponemos, digo, obviamente está anestesiado para que no piensen que lo hacemos así en vivo. Entonces, ponemos anestesia local y sedación para que el paciente no tenga ningún problema y no duela. Entonces, mediante esos especie de puentes del exterior hacia el interior, ponemos una luz y ponemos un acutomo, que es una cuchilla que actualmente hay 10,000 cortes por minuto, 7,500, normalmente usamos 5,000. Y lo que tratamos de hacer es quitar esas proliferaciones. Digo, prácticamente son unos callos, son muy duras, que inclusive si estiramos muy fuerte esas proliferaciones pueden llegar a romperse la retina. Entonces la idea es ayudarle, no es perjudicarlo. Y otra de las cosas que nos enfrentamos los cirujanos de retina es que siempre esas proliferaciones contienen vasos. Entonces, el estar constantemente sangrando la retina no nos permite tener una buena visualización de las estructuras y pues evidentemente podemos cometer iatrogenias por la mala visualización. Hay que tener mucha destreza para hacer este tipo de casos, no todos se pueden animar a operar esto, y menos siendo médico, porque es un médico. Sí, y debemos, digo, tratar de recolocar la retina. ¿Sí? Toda esta zona que se ve aquí es la retina que estaba desprendida o que estaba siendo traccionada por las callosidades o las proliferaciones fibrovasculares que ahorita quitamos.
es una cánula para aspirar y ahí colocamos diatermia para tener una homeostasis de los vasos sangrantes. Aquí, por ejemplo, inclusive no traccionamos mucho y vemos unas zonas en donde se puede llegar a romper la retina, porque la retina está isquémica, entonces no tiene esa resistencia y las capas de la retina que nos ayudan al sostén de todas las capas también se van perdiendo a través de la isquemia que sufre el paciente. Ahí digo, tenemos que quitar lo más que se pueda, en muchas ocasiones no podemos quitarlo todo, pero sí tratamos de que sea o de que quede la retina lo más limpia posible para que no, o evitar que tenga inflamación. Digo, evidentemente está editado el video, ¿no? Este tipo de cirugías dura 1 hora, 1 hora y media aproximadamente, y básicamente se los traemos en unos 7 minutos. Voy a adelantar un poquito. Bueno, ahí está, lo vemos, eso fue en mayo del 2011, ya tenemos un poquito más de cambios. Tenemos que utilizar coadyuvantes en el vítreo, no podemos dejarlo solamente así con agua porque tienden a sangrar y tienden a tener mala visión posquirúrgicamente, entonces se hace un intercambio con aire. Y este tipo de casos, y sobre todo en pacientes que no vamos a estar vigilando constantemente, dejamos un aceite de silicón. Este aceite de silicón se puede quedar toda la vida o lo podemos retirar. Pero digo, aquí lo que quiero que vean, quiero que vean así es como estaba el paciente posquirúrgicamente, donde las hemorragias ya habían disminuido. Si vemos el ojo derecho, que quiero que le pongan atención al ojo derecho, este fue una fotografía del 7 del 2011, de julio del 2011. Aquí, o sea, en noviembre del 2011 ya tenía una hemorragia vítrea y en julio del 2013 así estaba, su ojo bueno. Entonces, en 1 año y medio, 2 años, empeoró muchísimo y es médico. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo, cómo estamos controlando a los pacientes y sobre todo, lo más importante es la información que les den al paciente. Eso es valiosísimo. Y digo, otra cosa que también es importante, trabajar todos juntos. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para los ponentes? Sí, buenas noches. ¿Qué tan frecuente es la rubiosis del iris en estos pacientes? En los casos, un paciente con rubiosis es un paciente que generalmente está en estadios ya muy avanzados. ¿Sí? Quisiera nomás remarcar un detalle. El problema de la diabetes, ¿sí? El problema si nos vamos así a platicar con manzanitas, como para explicarle a un paciente cuál es el problema de ser diabético. El problema es que, como decía el doctor Dávila, o sea, tenemos un problema, una enfermedad del endotelio de los vasos. El endotelio vascular es el órgano más grande que tenemos y el más importante. Se nos enferman los vasos de calibre pequeño y empezamos a tener isquemia. La isquemia en los diferentes tejidos libera sustancias que son vasoproliferativas. ¿Sí? En un afán de compensar la isquemia, los tejidos liberan factores de crecimiento vascular. ¿Sí? La rubiosis es una consecuencia de eso. Cuando un ojo ya está muy isquémico, genera las proliferaciones vasculares, las que se ven ahí en el nervio del ojo,
Pero en el iris, en la parte de adelante del ojo, también se generan vasos nuevos, vasos anormales. Eso es la rubiosis. Es frecuente, pero en los estadios ya tardíos. Equivale, vemos un paciente con rubiosis, es un paciente que tiene una retinopatía proliferativa o ya una no proliferativa muy severa. Está en los estadios ya más complicados. Al paciente hay que explicarle, bueno, para todos, ¿no? ¿Cuál es el fin? Como decía el doctor Dávila, el fin de tratar a los pacientes es que conserven algo de visión. Pero muchas veces lo que el tratamiento va encaminado a que no pierdan visión. La fotocoagulación, las quemaduras de láser es hacer ablación de tejido. No nos regresan la visión, no nos quitan la diabetes, no nos arreglan la microangiopatía. ¿Sí? Entonces, eso lo debemos de tener claro. Darle láser a un paciente equivale a un paciente amputarle los deditos de un pie. Si le amputamos los deditos de un pie a un paciente, ¿le vamos a quitar la diabetes? No. Si le amputamos el dedito gordo, ¿con eso ya protegimos el resto de los deditos del pie? ¿O los del otro pie? Pues no. Realmente está en las manos del primer contacto, son ustedes, la atención integral del paciente. El paciente no está enfermo de los ojos, está enfermo, tiene una microangiopatía, tiene una endoteliopatía generalizada. ¿Sí? Entonces, se tiene que modificar eso. ¿Por qué? Porque vemos un paciente con retinopatía severa, en 6 meses, tristemente, a muchos pacientes los vemos nosotros, los detectamos el daño avanzado en la retina. Oiga, ya se revisó los riñones, ¿qué es eso? ¿Para qué? Si yo vengo viendo borroso con un ojo, en menos de 6 meses están en diálisis, en menos de un año tienen un evento vascular cerebral o coronario. O sea, en la retina tenemos la ventaja de que podemos agarrar a un paciente en el lapso que les decía de los 12 meses, ¿sí? Digo, desgraciadamente no deberíamos agarrarlos en esa etapa, deberíamos agarrarlos cuando inician con la diabetes, pero les digo, casi el 47% de los pacientes que tienen más de 15 años nunca los hemos revisado. Entonces son pacientes que ya más de la mitad de ellos ya traen retinopatía diabética. Entonces estamos muy tarde, estamos atendiendo a los pacientes demasiado tarde. Entonces tenemos que modificar. Uno de los objetivos de esta plática es, tenemos que hacer conciencia de que el paciente que llega a la consulta por molestias en los ojos ya viene tarde. El paciente, desde el momento en que le detectan la diabetes, es un paciente que se le debe de revisar. A lo mejor le vamos a decir que está todo normal, pero el paciente al menos ya creó conciencia de que se tiene que estar checando los ojos. Y cuando se detectan los primeros cambios en los ojos, ¿sí? Empezamos a ver que ya tiene exudados blandos, empezamos a ver que ya tiene algo de edema, trae albuminuria. ¿Sí? Y si lo dejas a que el paciente pase el tiempo y no se atienda, va a estar en insuficiencia renal. O sea, es una ventaja el poderle checar los vasos directamente, nomás ponerle una gotita y dilatarlo, poder ver el estado de los vasos en todo el cuerpo. Es una herramienta que quizás estamos desaprovechando, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Es benéfico para la práctica de ustedes, para el paciente, y para todos. Es hacer mejor medicina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Diga. Doctor, yo sé que la pregunta que voy a hacer a lo mejor es muy, muy general, pero en la consulta a mí me ha tocado que nos topamos mucho con pacientes que ya tienen tratamiento con fotocoagulación y pues que tienen una pérdida de la visión importante, pero que todavía del otro ojo, el que sea el contralateral, todavía conservan visión. Ya cuando ven los pacientes la gravedad del no controlarse la diabetes, lo que nos preguntan es, bueno, si me cuido ya, o sea, y si ya tengo ya malos cuidados, o sea, si lo
al menos lo intentan o van a sus consultas, y nos preguntan muchas veces, bueno, dice, en mi otro ojo, o sea, ¿cuánto tiempo puede estar así con la visión? O sea, o qué tanto puedo esperar a que le falle. O sea, eso sería, yo digo, yo sé que es una pregunta muy general, pero más o menos ya teniendo en cuenta un paciente que ya tiene fotocoagulación y que todavía conserva la otra visión, la visión del otro ojo, o sea, ¿qué le podemos decir? Si logra un control metabólico, o sea, sería al año, a los 5 años. Mira, ahí es muy interesante. El daño generalmente es simétrico. El grado de retinopatía es simétrico, pero no siempre la pérdida visual es igual, ¿verdad? Generalmente el paciente, desgraciadamente, va a consulta porque le bajó la visión. A veces es primero en un ojo que en el otro. Entonces, un paciente que requiere fotocoagulación es un paciente que tiene una retinopatía proliferativa, que son los estadios ya terminales, o una no proliferativa ya muy severa, que son los estadios intermedios ya tirándole a los más avanzados. Entonces, esos pacientes requieren una vigilancia tremenda para poder decir que a los 5 años todavía tenga una visión que no tenga secuelas severas, que no caigan en ceguera legal. El objetivo es agarrar a los pacientes cuando todavía tienen buena visión o que tienen visiones finas, como decía Dávila, que la mácula todavía está intacta y los tenemos que tachonar de láser. A veces hasta les va a bajar la visión un poquito con el láser. ¿Por qué? Pues porque siguen teniendo isquemia. Quisiera que guardáramos en la imagen mental, el láser no te cura nada. El láser te está amputando, te está haciendo ablación de pedazos de la retina, ¿sí? Pero tienes oxígeno para el 50% de tu retina. Tenemos que hacer ablación del resto. Pero si el paciente no hace el cuidado metabólico, si no hace, igual si nos invitan, no había al doctor Abraham por ahí, luego nos echamos una platiquita muy padre de lo que es la memoria metabólica y el daño en la retina con eso. Es una plática muy interesante. La verdad es que para nosotros, bueno, para mí que ya estoy medio viejón, son conceptos muy, muy nuevos, pero muy interesantes y muy útiles para la vida diaria. Pero bueno, volviendo a lo que platicamos ahorita, ¿no? El tener que hacer la ablación de la retina y que el paciente no camine, no deje de fumar, no deje de tomar cafeína, no maneje el resto de los factores que agravan la microangiopatía, no le estás ayudando en nada, de verdad. Nosotros somos tenemos un esquema ya muy complejo para atender a los pacientes, pero los pacientes no me acuerdo si Manuel o Jaime comentaban que a veces hasta apoyo psiquiátrico, porque el paciente que no entiende, que no le cae el 20, les está perdiendo el tiempo y nos hace perder el tiempo a nosotros, a los demás. Tenemos demasiados pacientes diabéticos que atender. A veces, te digo, el manejo tiene que ser muy, muy integral. Necesitamos trabajar en conjunto para que les vaya bien a los pacientes. Si no, pues no hay, ¿cómo se dice? No vemos beneficio en el esfuerzo, ¿no? Pero te digo, el paciente tiene que ser integral, el manejo tiene que ser integral, ¿verdad? Complementando un poquito, creo que tú decías ya un paciente que ya está bien controlado, o sea, si lo dejamos de ver, por decir, no, ya una vez incluso un paciente que ya está bien tratado de su retina y que está bien controlado, generalmente ya es un paciente que consideramos dentro de los que están en alto riesgo, entonces lo seguimos viendo cada 4 meses, o sea, incluso cuando ya lo vimos bien controlado. Gracias. Solo para